Diga conmigo, los milagros no se compran. Los milagros se producen con mis actos de fe. Y quiero comenzar con una cita bíblica de lo que comentaba el apóstol Santiago, medio hermano de Jesús. El apóstol Santiago, el que escribió la carta a Santiago, y digo medio hermano porque era hijo de María y hijo de José. Y Jesús era hijo de María y hijo de Dios. Entonces era medio hermano de Jesús, y este medio de hermano de Jesús que solamente vino a creer en él, igual que María, igual que los demás hermanos de Jesús, vinieron a creer en Jesús, como el Mesías, después de la muerte y la resurrección de él. Vemos claramente cómo ellos no creían en Jesús durante el tiempo que Jesús estuvo vivo, pero cómo se volvieron esos apasionados, esos seguidores de Jesús, después de que Jesús muere y resucita. Y Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Diga conmigo, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué él decía esto? Porque es que había una discusión. La gente decía, mira, yo tengo fe. Eso dice la gente, decía en la iglesia donde él estaba. Y Santiago le decía, no, si no me muestras tus obras, yo no te creo tu fe. Alguien que diga, si no muestras tus obras, tu fe es nula. ¿Cómo así, pastor? Vamos a poner un ejemplo claro. Yo quiero ir a un pasaje en los evangelios en donde Jesús sanó a varios leprosos, a varias personas que estaban enfermas de la piel, una enfermedad cutánea. Dice la Biblia que los leprosos no podían acercarse a la gente sana. Entonces ellos tenían que vivir fuera del campamento, fuera de la ciudad. El leproso era rechazado inmediatamente. Tanto así que no podía seguir laborando, no podía seguir viviendo con su familia. Era sacado porque si no todo el mundo en algún momento iba a tener algún poro de la piel abierto y por ahí empezaba la lepra. Entonces la única manera de detener la lepra en esa época era apartándolos. Entonces esta gente terminaba como indigente prácticamente viviendo a las afueras, a la intemperie. Y ellos buscaban la sanidad divina de una manera increíble, porque ellos decían, no podemos seguir lejos de la familia, no podemos seguir sin trabajar, no podemos seguir sin acercarnos a la ciudad, no podemos. Entonces dice que en muchos pasajes Jesús sanó a leprosos, pero este es particular, llegaban 10 leprosos. Estos 10 leprosos ya se habían vuelto amigos, ya se habían vuelto conocidos, ya se habían vuelto cercanos, porque eran con los que dormían, eran con los que convivían, ¿sí? En medio de su exilio familiar, de su exilio de la ciudad. Y dice la Biblia que al ver que Jesús iba entrando en la ciudad, ellos de lejos gritaban, Jesús, maestro, queremos que nos sane, que nos limpies. Y entonces Jesús se detuvo a lo lejos, diga conmigo, a lo lejos. ¿Por qué? Ya les dije, no se podían acercar. La ley decía que no se podía acercar. Y a lo lejos le dicen, vayan y preséntense ante el sacerdote con la ofrenda que el sacerdote pide para ese caso. Mira, vamos a explicar un poquito. En el libro de Levíticos dice que cuando una persona estaba enferma de lepra, tenía que ir no ante el doctor, sino ante el sacerdote. El sacerdote tenía la obligación de revisarlo. Se creía que el sacerdote, pues, por su unción, por su presencia, no se iba a contagiar. Y por eso lo mandaban no ante el médico, sino ante el sacerdote. El sacerdote inspeccionaba de pies a cabeza al leproso, porque el leproso solo podía ir a donde el sacerdote cuando se veía sano. Diga conmigo, cuando se veía. ¿Sí? Cuando decía, bueno, ya me veo limpio, voy a ir ante el sacerdote. Y la Biblia disponía de 2 tipos de ofrenda. La ofrenda, dice, para el pobre y la ofrenda. Y usted ve la cantidad de cosas que pedían. Que para presentarse ante el sacerdote tenía que llevar una ofrenda de esto. Pero si era pobre, esto y esto. Esto me lleva a entender algo. Sin importar tu estado económico, Dios dispone de ti, espera de ti ofrendas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque la ofrenda es donde yo sacrifico algo de lo poco que tengo o de lo mucho que tengo.
Porque es que la ofrenda es un sacrificio. La ofrenda no es una limosna que es lo que me sobra. Me meto la mano al bolsillo, me sobró esto y doy. No, la Biblia habla de ofrenda, pero también habla de limosna. La limosna es lo que me sobra y la ofrenda es lo que me cuesta. Me costó al punto de que me voy pensando, ay, si no hubiera dado esos 50. Ahora te costó, mira, que te costó porque empiezas a, oye, si no lo hubiera dado, si de pronto llegas a la casa, ay, Dios mío, ¿verdad que di los 50 de ofrenda o los 100 o los 200, qué sé yo? Entonces te costó, esa es la característica de una ofrenda, te despojaste de algo que te costaba. Entonces llegaban ante el sacerdote con la ofrenda y el sacerdote primero recibía la ofrenda, hacía el sacrificio respectivo con la ofrenda, ¿sí? Y dice la Biblia que después los inspeccionaba. Me llama mucho la atención porque esta gente no estaba sana. Pasó algo diferente a lo habitual. Voy ante el sacerdote porque estoy sano. Aquí dice la Biblia que ellos fueron a buscar la ofrenda estando enfermos. Diga conmigo, estando enfermos. Pero hay una fe, que es las obras, escúchame, que va a forzar el milagro. Jesús, ¿qué le dijo? No les dijo, sean sanos. Jesús les dijo, váyanse y preséntense con la ofrenda respectiva ante el sacerdote. Y la Biblia dice que mientras ellos fueron a buscar la ofrenda y mientras iban de camino ante el sacerdote con la ofrenda, fueron sanados. Diga conmigo, mientras iban. No estaban comprando un milagro, los milagros no se compran, pero estaban con su fe actuando, como decía el apóstol Santiago, o Jacobo, como lo quieras llamar. A veces hay traducciones que dice Jacobo y algunos mira, pastor, pero ¿por qué Santiago y Jacobo? Es lo mismo, mira, aquí hay Juan, ¿algún Juan aquí? Pero también hay John, y Juan y John son los mismos nombres. El John es Juan en inglés y Juan es Juan en español. Entonces, Jacobo en un idioma, Santiago en otro, ¿sí? Y dice la Biblia que mientras iban, fueron sanados. La fe con obras vino y produjo un milagro. Diga conmigo, la fe sin obras no sirve para nada. Eso fue lo que dijo el hermano de Jesús. Ese fue lo que dijo esa persona que convivió con Jesús 33 años en la misma casa. Que creyó con él fue después que resucitó. Dijo, de nada sirve tener fe si yo no demuestro que tengo la fe. Vámonos a un pasaje, primer libro de Samuel, capítulo 1. Es un pasaje fascinante de una mujer entristecida, de una mujer afligida. En la antigüedad, la función básica de una mujer era tener hijos. Hoy por hoy pueden haber funciones más importantes. Hay mujeres que ya no piensan en tener hijos. En esta generación que se está levantando no piensan tener hijos. Ellas piensan de pronto en profesionalmente. Pero estamos hablando de hace aproximadamente 3.000 años. Dice que la función básica de la mujer era tener hijos. Y dice la tradición que aquellas mujeres que no tenían hijos eran tachadas, eran señaladas, porque no cumplían con su labor principal. Esta es una mujer atacada, una mujer psicológicamente afectada. Y dice la Biblia que su marido tenía a Ana, que era la mujer afectada, la mujer afligida, y también tenía a otra mujer que era la que le daba los hijos, que se llamaba Penina. La Biblia también me dice, en ese primer libro de Samuel, capítulo 1, que una vez al año ellos iban fuera de la ciudad a Jerusalén, porque en la Biblia vemos que había unas fiestas principales e importantes que solamente se hacían en Jerusalén. No se hacían en la ciudad donde estaban, sino en Jerusalén. Y dice que en esas fiestas importantes, podía ser Pascua, ¿sí?, que fue la época donde Jesús murió. Dice que ellos fueron a la ciudad y se tenía que ir pues en el mismo viaje, en el mismo transporte y caminando al lado de su rival, ¿sí? Y dice la Biblia que Penina, que era la que tenía los hijos, con Elcana, que era el marido de las dos, dice que empezaba a irritar. Mira esa palabra, irritar, ¿sí? Yo me imagino diciéndole, ajá, ¿y para cuándo el hijo? ¿Y cómo estamos de hijos? Y imagínate, ya esta señora tenía hijos de mayores de edad, de todos los tamaños. Y mientras tanto, esta que fue su primera mujer, no podía tener hijos. Entonces ella se llenaba, pues obviamente, de sentimientos. ¿Quién no? Que le estén diciendo, mira, tu marido me quiere a mí. No, realmente la Biblia dice que el marido quería era a Ana.
pero Penina era la madre de sus hijos. Pero, ¿qué pasa? Eso, cuando alguien te está diciendo lo contrario, diga conmigo, lo contrario, hay cosas que son lógicas, que así son, pero a ti te empieza el diablo a atacar por tu mente. Dice, no, a mí es la que me quiere. Eso afligía mucho a esta mujer. Y sobre todo en esta época del año donde tenían que viajar juntas. Dice la Biblia que llegaron al lugar de destino y se fueron a la iglesia y duraban una semana, iban todos los días. Y la Biblia dice que Elcana, que era el marido de las dos, preparaba ofrendas especiales durante todo el año para que esa semana que iban allá a Jerusalén, cada uno, los hijos, las dos mujeres, tuvieran que dar. Y dice que eran ofrendas muy especiales. Muy especial era porque eran seleccionadas, guardadas durante varios tiempos, para que cada día tuvieran que dar. Dice la Biblia que iban al templo y daban lo que tenían que dar, lo que habían colocado en su corazón para dar cada día. Pero esta mujer, Ana, se sentía afligida aunque estaba en la iglesia. Porque cuando usted viene a la iglesia y tiene problemas, el hecho de entrar a la iglesia no quiere decir que los problemas se acabaron. Su mente sigue caminando. Dice que ahí en la iglesia, se acerca aquí adelante donde predicaba el sacerdote, donde estaba el sacerdote, y dice que se derriba en el piso y empieza a orar mentalmente, pero moviendo la boca. ¿Sí? También la Biblia me llama mucho la atención que, bueno, eso lo digo ahorita mejor. Más bien, estaba ahí y viene y empieza la mujer moviendo la boca. Usted ha visto gente así orando, ¿verdad? Que están muy... Hoy por hoy, usted cree que está hablando por audífono, ¿verdad? Pero no, estaba hablando con Jesús, con el Señor. Entonces le decía, mira Señor, mira la aflicción de esta sierva. Yo soy una sierva tuya, yo te sirvo, Señor. Tú sabes que y cuando hay que venir aquí a Jerusalén, venimos con todo el corazón, te traemos las ofrendas, Señor. Mira, haga memoria de mis ofrendas, Señor. Así como dijo el rey David, haga memoria de mis ofrendas. Señor, yo te pido que me des un hijo. ¿Sabe que era una necesidad, era un milagro? Esta mujer tal vez era estéril, ¿eh? Porque habían pasado demasiados años y le decía, Señor, yo quiero tener un hijo. Y dice la Biblia que el sacerdote la vio, que llevaba demasiado tiempo orando. Diga conmigo, demasiado tiempo orando. Eso no es normal. ¿Aló? Demasiado tiempo orando ahí. Y dijo, no, esta mujer lo que está es hablando sola. Esta mujer está borracha. Y se acerca el sacerdote y le dice, mujer, digiere tu vino. Estás borracha, por favor, levántate de ahí que me estás dejando el pecado ahí en el púlpito. Váyase para su casa. Esta mujer le dice, Señor mío, yo no estoy borracha. Yo no he bebido sidra, ni vino, ni alcohol. Yo lo que estoy es con un corazón afligido, pidiéndole a mi Dios que me dé un hijo. Estoy pidiendo y clamando por un milagro. El sacerdote, me imagino apenado porque era un anciano. La Biblia muestra que era Elcana, ¿cómo se llama? El sacerdote era demasiado viejo, tal vez hasta medio cegatón por la edad. Entonces, él como apenado le dice, ay mujer, voy a declarar una palabra sobre ti. Que Dios te conceda las peticiones de tu boca. Que todo lo que tus labios dijeron, que tal como lo dijeron, así se cumpla. En el nombre de Jesús, amén, puedes irte en paz. Y la mujer se fue como contenta, como liberada. ¿Por qué? Porque cuando uno ora delante de Dios, llora delante de Dios, uno se siente libre porque sabe que Dios ha escuchado su petición. Amén. Entonces dice que se fue y al día siguiente regresaron al otro servicio y dieron la ofrenda respectiva. Y además de eso, dice la Biblia que adoraron. ¿Qué hicieron? Adoraron. Ellas dieron la ofrenda y adoraron. Pero hay algo que el sacerdote no supo. ¿Qué era lo que había pedido esta mujer? Él simplemente le dijo que las peticiones de tu boca, tal como tú las dijiste, así se cumpla. ¿Qué era realmente lo que le estaba diciendo esta mujer? Esta mujer, en medio de su aflicción, en medio de estar de rodillas postrada, le dijo, Señor, vamos a hacer un pacto. Yo soy una madre por fe. Una madre por fe desconsolada porque no he podido ver a mi hijo.
No he podido abrazar a mi hijo. No he podido tener a un hijo en el vientre en mi vientre. Te voy a hacer un trato. Yo quiero que usted me dé un hijo, pero yo a cambio te lo devuelvo. Te lo voy a poner al servicio de Dios todos los días de mi vida. A este mismo lugar donde estoy haciendo el pacto, cuando mi hijo nazca, crezca y lo destete, porque no puedo engrampar al sacerdote porque de dónde leche, cuando lo destete lo traigo acá, que está a muchos días de camino de mi casa. Tal vez veré a mi hijo una vez al año durante 8 días seguidos y no volveré a ver sino hasta el año siguiente. Pero quiero tener el honor de ser mamá. Esa fue la oración de esta mujer. Y dice la Biblia que al día siguiente vinieron, adoraron y ofrendaron. Y dice que se fueron a la casa, se devolvieron a la ciudad de origen. Y cuando llegó a la ciudad de origen, llegó la noche. Y el marido va a buscar a la mujer como los maridos buscan a la mujer. Y dice la Biblia que esa noche quedó embarazada. Diga conmigo, la fe sin obras es muerta. Aquí vemos 2 obras. La primera, Señor, si tú me das, yo te lo doy. Diga conmigo, eso es fe. ¿Aló? Entonces no es un negocio en la iglesia cuando se pide pactos, como muchos lo dicen en internet. Ahora, me llama la atención algo. Lo que dice la Biblia en el pasaje capítulo 1. Imagínate la iglesia. Diga conmigo, pero ¿qué iglesia? Vamos a ver a qué iglesia asistía. Cuando empezamos a leer que Ana llegó al templo, la Biblia dice que ese templo, que esa iglesia, era donde servían los hijos de Elí. Elí era el sacerdote, el viejito. ¿Sí? Y se llamaban Ofni y Fines. ¿Para qué la Biblia me tiene que dar esos detalles de Ofni y Fines si estamos hablando del dolor de una mujer? Porque la Biblia me quiere mostrar que eran Ofni y Fines los que recibían la ofrenda. Y eso lo vemos más adelante. Dice que Ofni y Fines eran servidores del Señor, pero tenían un corazón muy lejos de Dios. Eran unos bandidos. Esa gente le robaba la ofrenda a las personas que iban. Mira, eran unos desgraciados. Perdone la palabra. Al punto de que Dios más adelante dice, yo tengo que acabar con esta generación. Tengo que acabar y voy a acabar también con el sacerdote Elí porque es una alcahueta. Se da cuenta de lo que hace sus hijos y no lo corrige. Entonces, ¿por qué la Biblia me dice que era la iglesia de Ofni y Fines? Para que nos diéramos cuenta que los pactos, no importa si en la iglesia donde tú asistes se roban la plata, como muchos dicen, eso no importa. A ti lo que te debe importar es el corazón de Ana, el pacto de Ana y cumplir tu pacto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es Dios quien responde, al fin y al cabo es Dios quien da, al fin y al cabo es Dios quien va a contestar tu petición. Alguien que diga amén a eso. Entonces, diga conmigo, ¿pero qué iglesia? La peor de las iglesias que podía existir, porque ahí más adelante empieza uno a leer las barbaridades que hacían en esa iglesia. Es que hasta sexo tenían los muchachitos Ofni y Fines, con todas las mujeres, engañaban a las mujeres que iban a la iglesia. Mejor dicho, ¿qué iglesia? Pero a pesar de todo eso, la ofrenda que esta mujer ofreció produjo un milagro. Dice la Biblia que cuando nace el niño, ella le pone Samuel porque dice, Dios me ha respondido. Diga conmigo, Dios me ha respondido. Y cuando creció el niño, tipo 8 años, que estaba ya destetado, que ya se podía valer por sí mismo, lo llevó al templo, a donde el viejito. El viejito que vivía con 2 desgraciados hijos que llamaban Ofni y Fines, que eran los servidores de la iglesia. Y ahí se lo entregó. Y le dijo, mira, yo fui la mujer que hace 8 años estaba llorando y tú pensaste, ¿te acuerdas que tú pensaste que yo estaba borracha? Bueno, yo no estaba borracha, mira, yo estaba orando y aquí Dios contestó tu oración. Y tu declaración de fe, le dijo a Elí, porque Elí oró por ella y Elí declaró sobre ella. Así que aquí traigo mi ofrenda, mi hijo es mi ofrenda, lo que yo prometí. Dice la Biblia que esta mujer dejó al hijo y se fue para su casa y quedó embarazada 5 veces más. ¿Aló? Diga conmigo, actos de fe. Y yo le dije que eran 2 actos de fe. La primera, ¿cuál era? Entregar la ofrenda. Y la segunda, ¿cuál fue? Ir a acostarse con el marido. ¿Amén o no amén?
Porque hay gente que dice, voy a quedar embarazada, pero que por obra y gracia del Espíritu Santo, usted no es María. Así que vamos a hacer un acto de fe. Dice que Ana trajo la ofrenda que llevaba. Usted hoy va a traer es la ofrenda que llevaba. La que trajo dispuesta, el diezmo que trajo. Pero vamos a preparar para la próxima una buena ofrenda. Y esa buena ofrenda usted la va a negociar hoy con Dios. Ojo lo que estoy diciendo, negociar con Dios. No con más nadie. Negocie con Dios. Quiero que cierres tus ojos por un instante. Y diga, Señor, lo que yo necesito es esto. Prometo darte tanto. Voy a traértelo al templo. Voy a traerlo a este lugar. Apenas lo tenga, lo voy a traer. Haga esa negociación que hizo Ana en oración. No estás comprando un milagro, estás desafiando la fe en Jesucristo. Algunos dirán, Señor, mi problema es de salud, yo quiero ser sano, como los leprosos. No tengo mucho, pero voy a hacer un esfuerzo, voy a traer 100,000, voy a traer 50,000, voy a traer 200,000. No sé qué Dios te hable, es que eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Tú que estás afligido, tú que estás llorando, tú que estás desconsolado, habla con Él y dile, Señor, necesito esto. Y cuando tú me des esto, yo traeré una ofrenda que va a desafiar, esa ofrenda va a desafiar mi fe. Ahora séllele en el nombre de Jesús. Creo que esa promesa o ese pacto que acabo de hacer, tú lo vas a cumplir. Y yo también cumpliré mi parte. Amén, amén y amén. Por ahora trae lo que trajiste para hoy. Por ahora trae tu diezmo, tu ofrenda que trajiste preparada para hoy, tal como lo hizo Ana durante los 7 días que asistió al templo en esa ciudad de Jerusalén.